Gusto en escucharles, ver sus imágenes, sus iconos. Son iconos para mí ustedes. Espero que podamos en algún momento intercambiar presencialmente. Análisis del discurso. Nos incorporamos a la segunda unidad, segunda clase de la segunda unidad, en que estamos revisando el monomito, los fundamentos del viaje mítico y viaje del héroe. Son dos clases que estamos dedicándonos a esto. En la clase anterior, esta, y hay dos clases más, por supuesto, que vamos a trabajar los otros temas de la unidad 2. Bueno, revisamos algunos elementos del viaje mítico la semana anterior, sobre todo cuando hablamos del viaje del héroe. Hoy día lo que vamos a tomar es el enfoque de Joseph Campbell, en que él plantea, bueno, plantea muchas cosas, pero nosotros estamos focalizando en 4 cuestiones fundamentales, que es el monomito, el viaje mítico, la función del viaje mítico, que es súper importante para entender cuál es la relación del viaje mítico con el discurso, y la manifestación mítica en la narrativa antigua. ¿Ya? Ahí nos vamos a meter un poquito en la narrativa antigua, en la epopeya, con el objeto de poder develar qué es lo que hay detrás, qué es lo que hay de fondo. ¿Ya? Es el objetivo de la clase. Es una clase en que vamos a ver varias cosas y por supuesto que va a haber más información que yo se las voy a dejar en la presentación para que ustedes la puedan revisar posteriormente, obviamente. ¿Pudieron ver alguna película que o se acordaron de alguna película que hayan visto que tuviera que ver con el viaje del héroe, con las 17 fases del viaje del héroe? Profesor, tengo una duda. Muy bien. ¿El viaje del héroe no se puede aplicar a las sagas entonces? Porque ahí se supone que la historia del héroe empezó mucho antes, como en una secuela. Buena pregunta. Sí, se puede aplicar. Se puede aplicar a Ah, una saga, totalmente. Lo que pasa es que ahí se está jugando con varias reiteraciones. La saga lo que hace es hacer varios loops del viaje del héroe. Y los va contando, y además que los va tomando. Generalmente las sagas lo que hacen es que no son un tiempo lineal, sino que van tomando distintos elementos. Es como que viene este viaje acá, y aparece otro entre medio por acá, y aparece otro acá, o aparece en paralelo otros viajes. U otras tramas, más que viajes, otras tramas, que de alguna manera tratan de enlazar con la otra. Entonces hay un tejido más complejo en el viaje del héroe, visto desde el punto de vista. ¿Ya? Pero es totalmente posible de aplicar. ¿Mm? ¿Vieron alguna película entonces? ¿O le dieron alguna vuelta a esto? Mariana, Fernanda, Natalia, Pamela, Paula, Valentina, esta gente vivía. Linda. ¿Le dieron alguna vuelta a eso del viaje del héroe? Ya, pues díganme sí o no nomás, pues, para avanzar. Yo no vi ninguna película porque no me gusta mucho ver películas, pero cuando vimos esto sí lo pensé bastante con un anime que me gusta. ¿Ya? ¿Cuál? Haikyuu. Haikyuu. Es de voleibol. ¿Es de qué? De voleibol. De voleibol. Ah, mira. Es bien interesante lo que podamos hacer con, eh, con la cultura japonesa en esta parte. ¿Ah? Básicamente con culturas que sean distintas a la occidental tradicional que manejamos. Es súper importante que podamos apreciar, sobre todo en esta parte del curso, van a ver que les va a llamar la atención examinar otras culturas, otros relatos. ¿Ya? Bueno, hice algo avancemos. similar, pero Sí, con la película de Resident del Mal, comparando los juegos con las películas, porque como que uno ya ve el inicio del héroe, cómo empezó todo, pero es como un viaje más alargado. Son es como un viaje del héroe enorme, pero contado así como con capítulos, se podría decir. claro, exactamente. Esa es Yo la lógica. igual le di vuelta como desde que nos dio esta tarea y estuve pensando ya Sí. qué película puedo ver, qué película puedo ver y me acordé de una mientras estaba como bajando así como, qué película puedo ver. Una no muy convencional que no tiene como mucho que ver como con héroe, pero que me gustaba mucho cuando chica y que me sigue gustando, ¿verdad? Suki, basta. El diario de una princesa, que es de Disney. ¿Ya? Y tiene harto que ver porque, o sea, es primero la historia de una niña como normal que no tiene nada que ver como con la realeza. Y después llega su abuela y le dice así como, oye, eres princesa y vas a tener que asumir este cargo porque
yo ya estoy más vieja y ya no voy a poder ser reina, algo así era. Y ella dice como, no, pero ¿cómo va a hacer esto? Y llegan a un acuerdo, ella es su mentora, como para que entrenarla en todo esto, para ser princesa y todo eso. Y después como todo ese camino que ella tiene. Y no la encontré muy convencional porque no es como muy de héroe, Ya, pero al mismo tiempo igual lo encontré como esos paralelos. ya. Bien, bien, bien. Había que chequearla, pero Yo, me imagino, por yo lo vi que me una comentas. película como súper convencional con respecto a los héroes, de Ya, hecho. Paula, ¿sí? Estaba pensando en lo que estaba diciendo la Sofi. Es que la verdad no recuerdo mucho lo que vimos en la clase pasada, entonces como que se me olvidó, pero ahora recordé que estuve viendo una película que se llama Spider-Verse, que se trata, que salió el año pasado, el año antepasado, no, nada que ver, hace mucho tiempo que se trata de un niño que vive en el mundo de Spider-Man. Es una película animada, es muy buena, de hecho. Y como se me estoy, es un niño normal, después lo pica una araña y él también se vuelve como Spider-Man, pero el Spider-Man de su mundo como que, bueno, tiene un accidente, no quiero dar muchos spoilers por si alguien la quiere ver. Esa película del niño Spider-Man afroamericano. Sí, ese, que en realidad es afro-latino, se llama Miguel. Ah, ¿verdad? Que Es súper, afro-latino. es muy entretenida la película y siento que tiene como, sí, Miguel, perdón, sí, Miles Morales, se me confunde con el niño de Coco, Sí, no sé por Miles qué. Morales, sí. Pero siento que tiene como esa línea de héroe, por así Mm. decirlo. Porque pasa a ser Spider-Man, después vienen todos los otros Spider-Man, y como que lo entrenan y después tiene toda esa como connotación de héroe. Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, esa película justamente juega con eso. Y es bien interesante porque ahí además tienes el ingrediente que por qué fue hecho, por qué recontar la historia de Spider-Man de esa manera. O sea, claramente se la están contando a niños afrolatinos. Le estaban contando no la historia a ellos, que son niños chicos que están cautivos con la historia de Spider-Man, que les gustan los héroes y todo, y se la están contando de nuevo con otros ingredientes y otros sazones, otras cosas que hay ahí puestas. De tal forma que se recrea la historia, se resucita y nuevamente como que tiene sentido contarla de alguna forma, porque no tendría mucho sentido contar de nuevo la misma historia de Peter Parker, la tradicional, porque ya no, está agotada en sí. Bien, excelente. Qué buenos ejemplos, porque con toda esta historia, hablar del viaje del héroe y hablar de todas estas fases es algo que vamos a seguir conversando, pero lo vamos a explorar ahora desde el punto de vista de los fundamentos que hay detrás. Y Joseph Campbell, uno de los grandes méritos de su obra, que es una obra muy voluminosa, erudita, les comentaba en otra clase, radica en que él logra explorar en la literatura antigua y logra encontrar las vinculaciones que son muy evidentes entre distintas religiones, tanto de Occidente como de Oriente. Deja un poco, o sea, deja bastante de lado el hecho de estos prejuicios sobre que hay religiones, obviamente, religiones que de primera o segunda categoría, o religiones que son más verdades que otras. Todo eso lo deja como, lo tira un poco al tarro de basura. Y lo que él busca acá es encontrarle sentido a las cosas. Y establece que todos los relatos antiguos sobre los cuales las religiones construyen su voz, eh, se inician en algo primordial, que es un pueblo tratando de contar un relato, una historia que los vincule con el origen de las cosas, con la creación, con la manera en que quieren que ciertos personajes sean sus personajes favoritos, con que se identifican con ellos, entregarle sentido a la comunidad, finalmente. Por eso habla de las 1000 caras o o las máscaras, porque son distintos relatos que se superponen y que siempre están buscando contar funcionalmente una misma historia. ¿Ya? Por eso habla de la fuerza original, del sentido primigenio de las cosas, antes de las palabras incluso, como que hay algo en el ser humano, en el Homo sapiens, que es una feroz eh, energía, fuerza por querer contar historias, poder generar relatos. Esto seguramente ustedes lo han escuchado en alguna oportunidad a través de en distintos momentos, qué sé yo, basta con asistir a una charla de algún escritor o cuando se habla del sentido de comunidad de las personas, siempre es un tema que se superpone a lo social, lo psicológico, lo político, lo literario, lo artístico, algo como muy antropológico. Es el gran mérito de Joseph Campbell al develar aquello. Y
lo establece a través del monomito. El monomito es esta estructura fundamental, básica, esencial, que permite vislumbrar el origen de las cosas o el sentido de las cosas. Por eso que uno de los grandes monomitos, y que da lugar a una vertiente propiamente tal después de relatos, es la creación. Eh, Tal como tenemos el viaje del héroe, donde hay un protagonista que tiene que generar miles de pruebas y pasar y llegar a otro lado, y terminar una historia y volver o no volverse o quedarse en otro lado, porque también hay un montón de variantes, existe el monomito en una vertiente como mítica que es la creación. El Génesis, el libro inicial del Antiguo Testamento, es el gran libro, ejemplo de la historia metafórica de la creación, del origen de las cosas, más bien del origen de la conciencia del ser humano en el mundo. ¿Ya? Obviamente la Biblia habla del hombre todo el rato, ustedes lo habrán leído, pues es el hijo del hombre, es Dios, etcétera, o sea, como que todo es súper masculino, que tiene sus razones de ser también. ¿Ya? Bueno, el Génesis tiene símiles en todo Oriente. Todas las religiones orientales tienen sus mitos de la creación. Uno puede explorar a los chinos, los hindúes, a los semitas, bueno, distintas variantes semíticas, que existe un origen de las cosas. Por lo tanto, cuando se habla en la Biblia de Jesús como el Hijo del Hombre, lo que se está haciendo ahí no es una lectura literal, se está haciendo una lectura simbólica. Es cómo esa cultura de un momento se vio representado así como los hijos del hombre. Y llama mucho la atención. Yo me acuerdo que bueno, estudié en un colegio religioso católico y me acuerdo que en el colegio desde chico nos hacían leer y me acuerdo que todo el tiempo aparecía lo de hijos del hombre, hijos del hombre. Entonces uno como niño se preguntaba, ¿y las mujeres no están? ¿Solamente son los hijos de los hombres? Qué cosa más extraña. Entonces ahí uno va dándose cuenta, te vas metiendo, asimilando con la manera de ver la cultura. Bueno, aquí hoy día mismo vamos a ver algunos elementos por los cuales Joseph Campbell logra explicar estas apreciaciones. Para entender el monomito, hay que ver las funciones del mito. ¿Ya? Esto es súper importante porque con esto uno aclara rápidamente cuáles son las 4 funciones del mito y por qué tiene tanto sentido hablar del mito y estudiar el mito desde el punto de vista del análisis del discurso, que es nuestro tema. ¿Ya? La primera función es la metafísica, es decir, cada vez que se recrea una historia, lo que se está haciendo es tratar de despertar el sentido de las cosas, poder nosotros como espectadores, como auditores de un relato, poder estar en presencia de ese misterio del ser, poder palparlo de alguna forma, ese misterio del ser. Esa es la cuestión metafísica por antonomasia. Hay muchas formas de participar en ritos. De hecho, hay ritos tan cotidianos que uno los deja de lado como no les toma tanta importancia. El hecho de juntarse, por ejemplo, a un cumpleaños, hacerle cumpleaños a una persona, eh, hacer un asado de celebración, son como, ya, por más que me guste comer o no pasteles, me guste o no comer carne, más bien el hecho de juntarse con la excusa de estar en torno a una fogata, estar en torno a una torta de cumpleaños, eh, es como tratar de hacer un alto en la vida y tratar de darse cuenta de dónde está el ser, dónde está el sentido de la vida. ¿Ya? Celebremos el sentido de la vida, celebremos el espíritu de haber nacido en este momento. Es bien metafísico eso y sin duda alguna le da sentido a estas celebraciones que son tan cotidianas, tan como del día a día. La segunda función del mito es la cosmológica, perdón, que tiene un asidero muy concreto en la astrología. Si ustedes ven la astrología es súper entretenida, que si no eres tú, soy Sagitario, tú eres Capricornio, el otro es Cáncer, y uno dice, no, es que esta es mi semana porque yo soy Piscis, esta semana de los Piscis. Todo ese juego que puede ser entretenido, por supuesto, un científico no lo va a ver desde ese punto de vista, no tiene ninguna relevancia para contarnos la historia de las personas. Pero la cosmología o la astrología en sí son protociencias, o sea, son maneras de, ¡pum!, apareció el cielo y las constelaciones nos están indicando cosas, nos están diciendo cuestiones, nos están diciendo, por ejemplo, nosotros, el hecho de vivir en la era de Piscis, según la religión judío-cristiana, la tradición judío-cristiana. La tradición de la judío-cristiana de vivir en la era de Piscis
remonta al hecho de que en la Biblia aparece que Jesucristo va a llegar en la era de Piscis, o sea, cuando se cuadre toda la cosmología para que Piscis sea la figura relevante. Tercero, la sociológica, o sea, validar y apoyar el orden social de todas nuestras acciones. Las civilizaciones, las sociedades, las comunidades, desde tiempos inmemorables de la antigüedad más antigua, han surgido en torno a grandes movimientos. Las guerras son el reflejo de... La guerra destruye y crea. Y si bien es cierto que hoy día políticamente es incorrecto hablar de las reglas, y bueno, lo creemos también por nuestros valores, sentimos que la guerra, matar y todo eso no es propio de la condición del ser humano, es lo más antihumano posible. Pero hemos tenido guerras mundiales hasta hace poquito, o sea, recién esta semana pasada tuvimos a Israel bombardeando Palestina. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, todos justifican la guerra porque en algún punto de la vida de las comunidades o de las sociedades o de las civilizaciones, hubo un momento en que se tuvo que forjar con rudeza, con violencia, un paso de un lado a otro. Y eso sociológicamente los mitos lo validan, lo ponen como algo positivo, o sea, tratan de revertir la negatividad de ese hecho brutal para otorgar el sentido del orden y de la organización. O sea, hoy estamos acá gracias a nuestros héroes. Nuestro Arturo Prat, que se lanzó por la Esmeralda el 21 de mayo, en un acto heroico, violento, sacrificado, tiene solo sentido si sociológicamente permitió que la cultura chilena, la sociedad chilena, se anclara en la idea de el héroe que ha logrado establecer un nuevo orden de las cosas. Estamos hablando a un nivel estrictamente de funciones míticas. Y la psicológica, la cuarta, es la más común, la más habitual, generalmente la que palpamos mucho más a flor de piel, porque tiene que ver con los ritos de transición de la vida. O sea, el hecho de que ustedes fueron niños, de repente se dieron cuenta que ya no eran niños, eran niños con menos niñez, de repente se dieron cuenta que eran niños adolescentes, después se dieron cuenta que eran adolescentes jóvenes, hoy día son jóvenes, transicionan a adultez, después de adultez como se dice, como adulto joven, después viene la vejez, la muerte, la madurez antes de la muerte o antes de la vejez, etc. Son etapas y transiciones que vivimos, nuestra psiquis está todo el rato mostrándonos y dándonos a entender que vamos pasando de un punto a otro. En las civilizaciones precientíficas arcaicas, lo que ocurría es que, por ejemplo, se tomaban a los niños y se los llevaba, no sé, se los aislaba 3 días, 5 días, una semana, se los aislaba de la comunidad muchas veces y se los dejaba solos para que se las batieran contra la naturaleza, de tal forma de valorar la violencia de la naturaleza, poder valorar que la naturaleza es tan potente, tan fuerte, que hay que respetarla, que no es gratis, no es un juego. Y hay muchas variantes de ese rito iniciático de la infancia a la adultez. En las sociedades precientíficas arcaicas había con suerte dos grandes transiciones, de la infancia a la adultez y de la vejez a la muerte, con suerte, porque vejez, no todos llegaban a viejos. O sea, la vida era... Podías morir a los 20 años, 25, 35 años, y tu cuerpo ya estaba muy desgastado. Bien, acá en este video vamos a apreciar, para los que no se acuerden, nos están acordando recién de lo que vimos en la clase anterior sobre el viaje del héroe, vamos a revisar eso brevemente y vamos a revisar algunos elementos que Joseph Campbell nos está aportando cuando estamos tratando a la hora de presentar la función del mito y otros elementos fundamentales, esenciales que están ahí. Veamos el video. El héroe de las 1000 caras, un libro escrito por Joseph Campbell que desarrolla el patrón narrativo del viaje del héroe. Existen muchas coincidencias entre diversos mitos, pasajes religiosos, leyendas, tradiciones y sueños personales de culturas y épocas alrededor del mundo. A la estructura mitológica universal del viaje del héroe se la denomina monomito y se le puede aplicar principios del psicoanálisis para estudiar sus símbolos y arquetipos y presentar así las mitologías como una manifestación de la mente humana encaminada a representar y elaborar sus dilemas. La función primaria de la mitología y del rito es suplir los símbolos para contrarrestar otras fantasías que atan al pasado. Incluso hasta hoy permanecemos aferrados a las imágenes de nuestra infancia, y es que hay algo en ellas tan necesario para la psique que si no se las suple desde afuera, tendrán que anunciarse por los sueños
sueños desde adentro. El sueño es el mito personalizado. El mito es el sueño despersonalizado. Ambos son simbólicos del mismo modo general que la dinámica de la psique. Pero en el sueño, las formas son distorsionadas por el que sueña, mientras que en el mito, los problemas y soluciones son válidos para todos. Como se carece de una mitología general efectiva, cada uno de nosotros tiene su panteón de sueños y símbolos que operan en secreto. La primera misión del héroe es retirarse del mundo, de los efectos, aquellas zonas de la psique donde residen las verdaderas dificultades, para experimentar y asimilar las llamadas imágenes arquetípicas. El viaje del héroe atraviesa 3 fases: partida, iniciación y regreso. Todo comienza en lo ordinario, lo cotidiano, conocido, que resulta familiar, estable y cómodo. La fase de partida comienza con la llamada a la aventura, donde se le presenta un problema o desafío que cambia su rutina. Una sutileza le revela un mundo insospechado que lo expone a poderes que no entiende. Se trata del despertar del yo, pero viene la negativa. Por miedo al cambio o a lo desconocido o por apego, rechaza la llamada. Prefiere seguir en su mundo y expresa duda o temor. Esto convierte a la aventura en negativa y es hostigado por la imagen del yo que vive en el laberinto de su psique. Pero aparece la ayuda sobrenatural, una figura que brinda protección, apoyo, experiencia o sabiduría, que le da amuletos contra las fuerzas que debe enfrentar y lo lleva a aceptar la llamada. Entonces recibe más información o aprende más sobre el desafío. Luego llega el cruce del primer umbral. El héroe abandona su mundo y avanza hasta llegar al guardián del umbral, una figura a la que teme y que sobrepasa, aunque las reglas y límites no están bien definidas. Finalmente llega el vientre de la ballena, que representa la separación final del yo y del mundo conocidos, y se acepta la metamorfosis. El renacimiento es simbolizado en la imagen del vientre. En vez de conquistar o conciliar la fuerza del umbral, es tragado por lo desconocido como si hubiera muerto. El viaje continúa con la fase de iniciación, que comienza con el camino de las pruebas. Aquí se profundiza el problema del primer umbral y persiste la pregunta de si puede exponerse a la muerte del ego. A menudo fracasa en alguna prueba y es el verdadero comienzo de la transformación. Encuentra aliados y adversarios y aprende las reglas y lo especial de la misión. Luego viene el encuentro con la diosa, el matrimonio místico del alma triunfante con la diosa del mundo, que encarna la promesa de perfección. Es la prueba final del talento para ganar el don del amor, que es la vida misma. Lo sigue la tentación, donde el héroe se enfrenta a las debilidades de la carne y el placer, que pueden alejarlo de su misión y ya no puede ceder inocentemente. Continúa por la reconciliación con el Padre, donde debe enfrentarse a lo que ostenta el máximo poder sobre él, sea la figura del Padre o de cualquier persona o entidad con poder sobre la vida y la muerte. Es el punto central del viaje. Aquí debe abandonar la dualidad del bien y del mal, pudiendo aferrarse a la figura femenina protectora. Luego llega la apoteosis. Más allá de los pares de opuestos está el conocimiento divino, el amor, la felicidad. Es un periodo de descanso, paz y plenitud. Y termina esta fase con la gracia última, que es el don obtenido con el logro de la misión. Ya no encuentra obstáculos ni comete errores. La última fase, el regreso, comienza por la negativa al regreso. El héroe debe volver con su trofeo transmutador de la vida, llevando la sabiduría a su gente. Pero rechaza esta responsabilidad, pues luego de encontrar felicidad e iluminación, no quiere volver a su mundo. Lo sigue la huida mágica. Ya sea con la aprobación de los dioses o contra su voluntad, regresa exponiéndose a una nueva aventura. Luego viene el rescate del mundo exterior, donde es asistido para poder retornar. Continúa con el cruce del umbral del regreso, que simboliza la conservación de la sabiduría adquirida, su incorporación en la vida y la búsqueda de la manera de compartirla. Ahora deberá aceptar lo pasajero de la vida y sobrevivir al impacto del mundo. Lo sigue la posesión de los dos mundos, que representa el logro de un equilibrio entre lo material y lo espiritual, ya cómodo y competente en lo interior y exterior. Finalmente, llega la libertad para vivir. El dominio de sí mismo lo libera del temor a la muerte. Con la comprensión de lo impermanente se reconcilia la conciencia individual con la voluntad universal representada en el vivir el presente. El héroe somos cada uno de nosotros que intenta encontrarse a sí mismo. El último encuentro es con el ser del mundo, cuando el individuo sale hacia el mundo externo y regresa a reencontrarse consigo mismo. Pero si bien este viaje representa un autoconocimiento psicológico, puede extenderse a lo metafísico, donde se encuentra con que su sí mismo es el sí mismo del cosmos, en lo que se denomina el ciclo cosmogónico. Así, el héroe atraviesa etapas de indiferenciación, vacío y caos, diferenciación, creación y orden, y disolución, destrucción y retorno. En los mitos se pasa del vacío al espacio y luego a la vida. De allí ocurre la separación en lo múltiple y aparece la creación en su totalidad.
En cuanto al héroe humano, existen ciertas cualidades en común, como el nacimiento de una virgen que conceptualiza el rol de lo femenino y maternal, y una infancia en el exilio que permite reconocerlo a su regreso. Ya de adulto, se lo encuentra en diferentes formas, como el guerrero, el amante, el emperador, el tirano, el redentor del mundo o el santo. Su muerte será memorable, pues equivale al fin del mundo como proceso externo, donde atraviesa el fin del microcosmos en el que se disuelve el individuo y del macrocosmos en el que se disuelve el universo. Bien, ahí está. ¿Qué les pareció? Se fijaron que hay cosas que ya habíamos conversado en la clase anterior y hoy día estamos incorporando algunos nuevos elementos a la discusión. Cuéntenme, ¿hay algo que les haya llamado la atención de lo que de lo nuevo que estamos viendo hoy en esta clase? Felipe Aravena, ¿qué te parece a ti? Más que nada me hizo, más que nada me dejó más claro cuáles son todos estos pasos de forma más detallada y me permitió también como asociarlo ahora sí Ya, a como Disuelve el universo. series que había visto. ya, perfecto. ¿Algo en particular entonces? ¿Otra cosa que te... Pues ya, entiendo lo que me planteaste, pero ¿hay algo en particular que te haya llamado la atención? Mm, en particular no podría destacar nada. ¿No? Ya, Felipe. Otra opinión. Gracias, Felipe. ¿Otra opinión? De todo, no es necesario que se cumplan como todos los pasos, ¿cierto? Porque cuando nombraron el diario de una princesa me acordé del Diablo se viste a la moda y siento que la película igual como que Esa sigue película el tema del... Casa mm, Perfecto, claro. ujú, pero no siento que cumpla como todos los pasos como... O sea, los principales sí, pero como los que están como descritos después, no. Ya. Entonces no sé si es necesario que se cumplan todos efectivamente. No, no todos los pasos se cumplen, efectivamente. Por ejemplo, el asunto de la ballena, el vientre de la ballena, es uno de los pasos que ha sido más discutido porque el vientre de la ballena es la culmine de la separación del yo con mi yo antiguo con el yo nuevo que va a venir. Y, y siempre está en una vorágine. Puede que no sea necesario hacerlo. Cristóbal dice, a mí me dan ganas de escribir una historia. Sí, pues dan ganas de escribir historia cuando uno empieza a leer este tipo de cuestiones, sobre todo, y sobre todo dan ganas de analizar cosas, porque fíjense en el esquema que está acá, fíjense que arriba, en el medio, a la izquierda, dice, el héroe somos cada uno de nosotros que intenta encontrarse a sí mismo. Y habla del ciclo cosmogónico, indiferenciación, diferenciación, disolución. Eso, ¿les hizo sentido? ¿Se entendió eso? ¿Pueden comentarme, por favor, sobre esa parte? El video es bien rápido, pero ¿algo les llamó la atención? ¿Se les quedó? ¿Podrían Eh, comentarme? ¿Sí? no sé si necesariamente sobre eso, pero lo que me llama la atención es como el punto de vista muy occidental que tiene como este viaje del héroe, porque me ¿Ya? estoy preguntando cómo sería visto, no sé, como nosotros estudiamos japonés, si esto sería visto de alguna manera parecida, porque claro, nosotros percibimos diferente la vida con la muerte, por ejemplo. Claro. Entonces, no sé, he estado pensando en eso. Bueno, eso yo le planteé al inicio, que hay que aprovechar que ustedes tienen una mirada, están más metidos en la cultura japonesa y eso va a ser súper interesante para poder aplicarlo y chequear si efectivamente funciona o no. Eh, Campbell dice que funciona a un nivel, a ver, por eso Campbell tiene 17 fases del viaje del héroe, porque propone que, según él prueba que se da en historias occidentales y orientales. Vogler, Christopher Vogler, ¿se acuerda que él hablaba del viaje del escritor propiamente tal, un libro que él hizo? Y él tiene 12 pasos, elimina 5. ¿Por qué? Porque esos 12 en Vogler son súper occidentales que se dan. Entonces, hay una diferencia de 5 pasos. El viaje, la parte del vientre de la ballena, por ejemplo, es uno de los elementos que no está presente. Pero otros elementos que están súper presentes es la lucha, eh, es o sea, el rollo con el padre siempre está presente, que en algunos casos se da como una reconciliación con el padre a partir de una pelea que viene de muy atrás, o hay una pelea con el padre en el mismo viaje. Y esas variantes pueden tomarse, yo no me atrevería a decir si son occidentales o orientales, sino que me atrevería a hablar de que existen
variantes de acuerdo al momento en que esa sociedad concibe el estado de las cosas. Y para eso vamos a avanzar a 2 láminas más y ahí vamos a discutir esa parte. Así que muy interesante lo que plantea Fernanda, porque tiene mucho sentido de poder, de hecho, para efectos de nuestro trabajo, incluso para el trabajo final, tú podrías tomar esa tesis de la diferenciación del viaje del héroe en una y otra y poder revisar y chequear si se da efectivamente en una historia oriental propiamente tal. Fíjate también, o fíjense también que pasan cosas como, no sé, pues si yo quiero estudiar Kung Fu o quiero estudiar Karate, alguien diría, pues son artes marciales igual. No, pero el Karate es japonés y el Kung Fu es chino. El Kung Fu tiene está sentado en el Tai Chi. El Karate viene de otra línea. Entonces, son orientales, pero en sí cada una de ellas, el Kung Fu y el Karate, no son lo mismo. La manera en que se plantea la filosofía que está detrás de cada uno de ellos es distinta. Por lo tanto, dentro del mismo mundo oriental, entre comillas, habrían diferenciaciones. Esas cosas son interesantes de comprobar. Ver la occidentalización del japonés, de la cultura japonesa, o ver cómo los chinos hoy día son los más capitalistas del mundo, pero con un modelo de comunismo total. Entonces son como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando en este mundo? Hay cosas muy entretenidas de analizar. Acá yo les dejo 4 postales del resumen, que me parece que son las 4 grandes cosas que se dicen. ¿Ya? Primero, como el sentido de la estructura mitológica del viaje del héroe, entendiendo que hay una cuestión en la mentalidad, en la psiquis humana, que nos encanta. O sea, no podemos ver las cosas de otra manera que que no sea a través de símbolos. Esa es una de las cuestiones, por ejemplo, que se plantea mucho cuando se estudia la percepción del hombre con respecto al universo, con respecto a la vida, al universo, a la creación, al... Fíjense, planteen solamente el punto de vista de nosotros y el universo, nosotros y el mundo. ¿Existen múltiples universos? ¿Vivimos en un solo universo? ¿Qué es el universo? ¿Existe un mundo en paralelo? Todos esos cuestionamientos del ser humano como tal provienen de esta mentalidad o están asentadas en esta mentalidad mítica de percibir el entorno. Y ahí es donde ha entrado la ciencia con fuerza a tratar de desmitificar cosas. Entonces es una lucha constante y es muy entretenida, es parte del día a día. Yo creo que le da sentido a nuestra existencia poder cuestionarse este tipo de cosas. Otro asunto tiene que ver con el sueño como un mito personalizado, que es muy, muy profundo. Y eso, yo no sé, si ustedes se acuerdan lo que soñaron anoche. Si se acuerdan lo que soñaron anoche y el sueño era que, no sé, estaban en una sala de clases en el colegio y estaban con un compañero del colegio que no ven hace muchos años y ese compañero del colegio les decía tal cosa y ustedes encontraban muy raro que le dijera tal. Bueno, toda esa historia que ustedes pueden haber soñado, estoy inventando, y esa historia que ustedes que soñaron anoche sobre una reminiscencia antigua, es algo que su mente está trabajando de una manera mítica esos elementos arquetípicos, esa sala de clase, ese alumno, ese compañero de ustedes del colegio que hizo tal o cual acción, es una representación mítica de otra cosa. Eso es bien interesante lo que ocurre en los sueños. Bueno, el viaje, probablemente tal, y esto es un gran punto que Campbell le da muy fuerte en el libro Héroe de las Mil Caras, sobre todo hacia el final, y que habla de estos ciclos cosmogónicos, de este proceso de indiferenciación, de vacíos, de caos, de orden, de destrucción, retorno. ¿Ya? Esto lo vamos a ver más afinado en la próxima clase. Aquí yo se lo estoy presentando hoy día. Lo interesante es cómo el ciclo cosmogónico que Campbell investiga en estas fuentes de relatos míticos y religiosos antiguos, ¿cómo se da eso? ¿De qué manera se da? ¿Cómo se justifica la destrucción, el vacío, la creación? ¿Ya? El héroe es parte de esto. Entonces, hay aquí una cosa muy grandilocuente del ser humano, del Homo sapiens, por sobre todas las especies, porque realmente se cree el único, o sea, se cree la especie con más poder, más sabia, más despierta, el organismo viviente más despierto de la creación, y que puede jugar con la creación y con la destrucción. Fruto de eso es que hemos tenido guerras toda la historia de la humanidad. Bien, acá yo les dejo el resumen del héroe, digamos, de los pasos del viaje, y vamos a revisar lo que plantea
Campbell desde el punto de vista de la cosmogonía. Y él dice que, dejo estas dos imágenes que son bien elocuentes, que están en el libro, de las 1000 caras, que ustedes tienen acceso a él, están en Moodle. Fíjense, la primera imagen es la clásica imagen religiosa de la separación del cielo y la tierra, que está plasmada en miles de mitos de la antigüedad, y está plasmada en las religiones de una manera mucho más orquestada, más delicada, más cuidada, y que es la base de la primera gran lucha de fuerzas. ¿Me fijan? Separación cielo y tierra, mar, tierra, cielo, tierra, el cosmos con la tierra. O sea, siempre hay un movimiento que produce esta distopía de dos cosas que chocan. ¿Ya? Ese es el gran quiebre épico del monomito, según Campbell, y que está atestiguado en todas las religiones. Otra forma de verlo es la ruptura y la recreación del mundo a través de la violencia. Por ejemplo, ese acto de violencia donde un rey le aplasta la cabeza a un prisionero de guerra, que es sanguinario, macabro y antihumano, pero ella sigue existiendo. O sea, está a la vuelta de la esquina, en la calle. ¿Pero qué le pasa al ser humano? Pero si sabemos que eso es lo más antihumano ¿por qué seguimos haciéndolo? ¿Y por qué se sigue justificando? Las guerras mundiales han justificado la violencia como una manera de recrear el mundo. En un mundo civilizado, imagínense. ¿Ya? Entonces, ¿qué le vamos a pedir a un mundo precientífico, arcaico, en donde la guerra era una guerra justificada por la recreación del mundo? O sea, ni siquiera estoy pensando en las cruzadas, cuando los cruzados en la época medieval iban y hacían estas cruzadas y iban a la antigua Jerusalén y se mataban entre ellos. Porque, bueno, ahí aparece el surgimiento de las grandes cruzadas, de los grandes intereses económicos, bancarios, religiosos, todo mezclado para poder tener poder. Pero si vamos a 3.000, 4.000 años antes, se producía esto. Conceptos claves, de lo general a lo particular. Acá yo les voy a entregar 4 conceptos que son fundamentales en esta clase para entender la relación entre monomito, mito, viaje mítico, viaje del héroe. ¿Ya? A la cabeza está el monomito. El monomito es el modelo esencial, según Campbell, para contar relatos épicos. ¿Ya? Es el patrón universal. Es un patrón de metarrelatos. O sea, es el elemento base, es como la estructura, el esquema fundamental sobre el cual todo relato épico se articula. Y tiene que ver con una cuestión muy antropológica. Desde el punto de vista antropológico, tiene que ver mucho con la psiquis humana, con la mentalidad del ser humano. Cómo procesa, cómo neurológicamente procesamos la realidad y necesitamos sacar para afuera estos relatos fundamentales. El mito es el relato sobrenatural, por antonomasia. O sea, es la manera en que se explica ciertas cosas de una manera fantástica, sobrenatural. Y por ende, hay mitos distintos. Hay mitos que hablan sobre el origen del mundo, como en el libro Génesis, que tiene que ver con la cosmogonía. Hay mitos que son teogónicos, como el origen de los dioses. Si ustedes recuerdan sus clases de historia en el colegio cuando estudiaron, o filosofía, cuando estudiaron a los griegos, se acordarán que los griegos lo único que hacen es contarse historias de cómo surgieron ellos mismos, los dioses. ¿Ya? Y la pelea entre los dioses y uno y otro. Bueno, son mitos teogónicos, ¿no? Explicarse a partir de entidades potentes como los dioses. Y otros mitos que tienen que ver como el origen del hombre, el antropológico, antropológico que es el origen del hombre, o sea, estudio del hombre, antropo. Y fundacionales, las ciudades. Hay mitos fundacionales maravillosos. Por ejemplo, el mito fundacional de Roma. ¿Se acuerdan de la historia? Donde está la loba que recoge a Rómulo y Remo a las orillas del río. Y sobre esto hay una colina, el Paladino, donde se funda la primera Roma. Paréntesis, cuando yo fui hace muchos años atrás a Europa y fui a Roma, me acuerdo que lo primero que hice en Roma fui al lugar donde supuestamente la loba había recogido a Rómulo y Remo, y me tomé fotos de eso, estaba alucinado. Da lo mismo, cuento no, era el momento, era recrear, estar ahí en el momento, en el lugar donde ocurrió el mito o el rito fundacional de Roma. O sea, es la historia de la humanidad. O sea, uno se emociona con esas tonteras. Y el otro, el mito escatológico, fin del mundo, que lo vamos a revisar más adelante. Otros como el origen de las cosas, etiológicos. La papa, el chocolate,
¿Dónde surgió? El chocolate fue dado por los dioses a los aztecas, ¿no? Entonces, mitos etiológicos, cómo se fundó el origen de ciertas cosas. El viaje mítico en sí es el relato que se sitúa en la búsqueda de lo sagrado. Vamos a hablar también en la próxima clase con más detalle sobre la relación de lo sagrado con lo profano, porque en estricto rigor el viaje mítico es la estructura que toma el mito como relato, o sea, es la historia que se cuenta. Ahora bien, esa historia que se cuenta como viaje mítico toma nombre y apellido concretamente en el viaje del héroe, donde hay un héroe que sale de un tiempo profano, de un tiempo difícil, de un devenir histórico eh, salvaje, duro, donde se sufre y se busca un lugar sagrado, se busca ser distinto, se busca transformar el mundo para que sea un mundo mejor, etc. Entonces acá nos encontramos con el extremo, o sea, el monomito, que es la base fundamental de todo, como estructura, como metarrelato, a nivel psíquico, si ustedes quieren, y el viaje sagrado, que es el viaje del héroe, que es lo más concreto posible de una historia. Entonces, entre medio de esto tenemos varios elementos, varios ingredientes que nos permiten entregar mucha diversidad de relatos. Es por eso que todos los relatos hoy día que escuchamos en presentadores, comunicadores, políticos, vendedores, predicadores, eh, eh, digamos, estudiosos de la sociedad, de la cultura, todos son variaciones que tienen que ver con estos componentes, con el monomito fundamental y con las variantes de mito que existen. ¿Alguna pregunta o comentario que hacer? ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? Yo Se también entiende tengo hasta una acá. confusión entre el viaje mítico y el viaje del héroe. ¿Qué quiere decir eso con tiempo sagrado? Ah, muy bien. Eso lo voy a retomar con más detalle en la próxima clase. Aquí lo voy a mencionar y lo voy a mencionar en una idea fundamental, que todo lo que tiene que ver con el mito es sagrado. Por ejemplo, el hecho de que se justifique una matanza, que es un clásico. En la literatura, en la Biblia, hay un montón de matanzas justificadas. Esas matanzas se justifican porque en honor a lo sagrado. Eh, o sea, los terroristas hoy día jamás, ISIS, jamás, el terrorismo de Estado de Israel contra los palestinos, se justifican en que toda la sangre que corre porque hay una razón sagrada detrás. Y eso hace que la gente eh, sienta que es normal, entre comillas. ¿Ya? O sea, en otras palabras, cuando ocurrió, por ejemplo, cuando se funda la ciudad X en la antigua Mesopotamia, se fundó por un acto de guerra eh, donde unos sobrepasaron a otros. Eso ocurrió en un tiempo sagrado. O sea, es un tiempo sagrado aquello. Hoy día ya no ocurre eso. Dejó de existir ese hecho. Pero que yo recuerde ese hecho que ocurrió en un tiempo sagrado, eh, me pone en la instancia del viaje mítico. No sé si me explico. Es como con lo que acabo de contar de lo que les conté sobre Roma. Cuando yo viajé a Roma y veo a Roma, veo el momento, veo el lugar donde supuestamente la loba amamanta a Rómulo y Remo y los salva, y con ellos ellos fundan Roma, eso ocurrió en un momento sagrado de la humanidad. O sea, no ocurrió nunca, pero en la mente del hombre, del ser humano, mítica, sí ocurrió. Y eso ocurrió de una manera sagrada. Por lo tanto, ese hecho que ocurrió en un momento sagrado es parte del relato mítico. Entonces, yo después, como comunidad, empiezo a hacer variantes de ese momento mítico sagrado y lo transformo en viajes del héroe, en relatos concretos, cotidianos. ¿Para qué? Para poder contar la buena nueva, para poder contar las andanzas de mi patria, de mi pueblo. ¿Sí? Sí, ¿Te ahora queda me queda más más claro? claro. ¿Ya? Ujú. Sí. Sí, no es tan fácil de entender, pero porque hay varias complejidades, o yo no lo estoy explicando tan bien, pero estoy tratando de hacerte ver que en el fondo son dos grandes paradigmas lo que ocurre acá, que lo sagrado versus lo profano, lo sagrado versus lo no sagrado. ¿Ya? Lo sagrado se justifica,
Es por eso que, es por eso que existe hay fanáticos religiosos que realizan actos sangrientos, sanguinarios, violentos, porque ellos no están actuando justificadamente o no, o sea, para nosotros no es justificable desde el punto de vista de la humanidad, pero los grupos fanáticos religiosos violentos, todo su quehacer lo hacen en torno a que sienten que están justificados porque lo están haciendo por una misión sagrada, porque quieren volver a ese momento sagrado. Es bien loco eso, es bien loco, porque se da para varias excusas. Ya lo vamos a retomar. Campbell plantea entonces dos cuestiones fundamentales en torno a esto que ya acabamos de revisar, del monomito y sus variantes viaje mítico, viaje al héroe, mito. Que todo monomito fundamental se articula en dos puntos. En la aventura del héroe, llamémosle viaje del héroe, ya, con todo su componente mítico que está de fondo, y el ciclo cosmogónico, que se explicaba en el video al final. Ya, traten de ver el video de nuevo porque hay varias cositas detallitos que pueden chequear. El ciclo cosmogónico articula tres cosas: las emanaciones, el nacimiento de la Virgen y las transformaciones del héroe. Es decir, todas aquellas variantes que ustedes ya están vislumbrando, dándose cuenta que se dan en la aventura de un héroe, de un viaje del héroe, tienen que ver con un trasfondo cosmogónico. ¿Qué es esto? ¿Ustedes se acuerdan que en la religión católica hay un dicho que dice: polvo eres, en polvo te convertirás? ¿Ya? Eso es una frase para el bronce que trata de resumir y sintetizar magistralmente el sentimiento del vacío, la emanación del vacío. O sea, existe un vacío sobre o contra el cual hay que luchar y hay que sobreponerse. ¿Ya? Eso es parte de la mentalidad mítica del ciclo cosmogónico. Luego el nacimiento de la Virgen. La Virgen en sí es una matriz. En la tradición judeo-cristiana se materializó como una mujer, pero no necesariamente es una mujer en todas las religiones y en todos los relatos. Incluso es objeto, tal cual. Por ejemplo, si ustedes ven The Matrix, la gran película del 99, las otras, las 2, 3, 4, creo que va a salir una nueva, una versión nueva, no sé si han escuchado eso. ¿Vieron Matrix? Si no han visto Matrix, la primera parte, véanla, porque es una película donde la Matrix es la matriz. O sea, por eso la película es tan interesante desde el punto de vista del relato, porque trata ese componente del ciclo cosmogónico, de la matriz, para iniciar el camino hacia la redención. De eso se trata de Matrix. Las transformaciones del héroe y las disoluciones tienen que ver con la lucha interna del héroe, que es una lucha bien ególatra, porque tiene que ver con que yo como héroe me relaciono con el micro y el macrocosmos. O sea, hay cosas que pasan por mí y que tienen que ver con eso. Es como cuando, para los que vieron Star Wars, cuando Darth Vader le dice a Luke Skywalker: únete a mí y juntos gobernaremos la galaxia. O sea, ese personaje tiene un poquito de ego, un poquitito de ego, porque está queriendo decir que va a macro transformar el universo con esa relación padre-hijo. Bueno, eso es súper mítico. Ese parlamento de Darth Vader es mítico. Por eso la película también y la saga tiene todo un bla, bla, bla. Aunque uno ya esté choreado de verla, y han ganado mucho dinero con la película. Pero la historia original, si lees el guión y ves la primera película, bueno, tiene que ver con eso. Bien, para ir resumiendo esta primera parte, acá les dejo una idea. El monomito cumple función clave de explicar la vida, la sociedad, las culturas, porque lo que hace es recrear un mundo, una realidad. Y de esa manera, ese mundo creado puede transformarse. ¿Y puede transformarse con qué? Con el imaginario, con el relato. Y es por eso que los discursos somos tan potentes, y por eso estamos revisando esto en este momento. No podemos hablar del discurso si no hablamos de los componentes narratológicos que están en la esencia del ser humano, desde el punto de vista mítico o psicológico. Nosotros queremos estructurar la realidad como comunidades, queremos transformarla, queremos recrearla. Y este es el caso también de nuestras sociedades actuales, porque si uno piensa, ¿cómo es nuestra realidad actual? ¿Cómo es nuestra época actual?
¿Cómo concebimos nuestra realidad? ¿Vivimos una realidad netamente tecnológica, lógica? ¿O todavía creemos en la magia? ¿Creemos en la magia? ¿Creemos que van a pasar cosas? ¡Wow! Esta semana voy a tener suerte, y como voy a tener suerte, me van a pasar tales y tales cosas. La semana anterior no tuve suerte, entonces no me pasó ni tal cosa. ¿Creemos en la magia? ¿O creemos que... ¿En qué creemos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos físicamente? En otras palabras, Campbell nos preguntaría, ¿cuál es la realidad tuya hoy, desde el punto de vista cosmogónico, sociológico, simbólico? ¿En qué símbolos crees? ¿En cómo concibes tu sociedad? ¿Cómo concibes el cosmos? Que el hombre haya ido a la luna nos provoca una nueva manera de entender nuestra relación con el cosmos. O sea, ahora creemos que podemos, que el sistema solar es nuestro, es parte del vecindario, no como antiguamente que no. ¿Hasta aquí alguna pregunta o Em, comentario? a lo mejor iba a responder eso del espacio. La verdad es que sí plantó como un antes después, que ahora como concebimos el cosmos. De hecho, creo que ahora va a surgir gente que piensa que este mundo hay que agotarlo y que simplemente podemos colonizar otros mundos. De hecho, hay Mm, un gran millonario que quiere eso. sí, Dice, el futuro de la humanidad es colonizar el espacio. Así que yo pensé como tipo Star Trek, Star sí, Wars. sí, Dije, está loco. Uno pensándolo fríamente, podría ser posible si logran colonizar Marte, ¿por qué no? sí, totalmente. Sí, pues de hecho hay todo un plan de que aquí a 100 años más, Elon Musk dijo eso, sí. Elon Musk, increíble ese personaje, digno de estudio. Ese es alguien que deberíamos estudiar su discurso. Yo no lo he estudiado, no lo he estudiado en particular. Leo harto sobre él, pero no me es bueno para los discursos de Elon Musk. Tiene unos tips medio raros. Bueno, aparte del personaje, lo que se está hablando hoy día como una cuestión de negocio también y todo, es que, o sea, las expectativas de que el ser humano, a lo mejor ustedes alcanzan, a lo mejor ustedes viejitos, abuelitos, cuando tengan 80 años van a alcanzar a ver cosas que yo no voy a alcanzar a ver. Eso dan ganas de vivir más tiempo por lo mismo, para poder ver qué es lo que está pasando. Pero es muy probable que de aquí a 100 años más tengamos, imagínense que en 100 años ha cambiado N. O sea, el ser humano sigue siendo el mismo en 100 años. Si ustedes empiezan a revisar historia y ven cómo era el ser humano en 1920, bueno, es básicamente lo mismo. O 1820, es básicamente lo mismo, pero tecnológicamente hemos avanzado en tantas cosas que es probable que en 100 años más avancemos exponencialmente mucho más. Y por eso mismo, esto sea una realidad como idea de negocio y como idea de que las nuevas generaciones van a querer vivir afuera, tal vez. O van a agotar finalmente este planeta y se va a ir todo a la punta del cerro. Para atender lo último, ya. Esto es lo último con respecto a esta parte de Campbell, para ir cerrando esta clase. Fíjense en este asunto. ¿Cómo entender la realidad en la cual vivimos? Sí, las primeras sociedades, eh, y esto seguramente se acordarán de Historia Universal, las primeras sociedades tenían que ver con que pensaban la realidad de una manera animista. O sea, amaban tanto a los animales que además tenían que comérselos para sobrevivir, pero el comérselos significaba estar adorándolos constantemente. Era muy contradictorio ese sentimiento, pero esa es una visión de la vida, de la realidad, es una visión cosmogónica de la realidad. Otra visión cosmogónica es la visión de las sociedades de la agricultura. Noah Harari habla en uno de sus libros, dedica todo un capítulo a el surgimiento de la agricultura como el gran desarrollador del ser humano, como las sociedades, pero también habla de todos los contras de esto. Pero bueno, en ese proceso, en ese tipo de mentalidad donde el ciclo de la naturaleza, de creación y destrucción, de las temporadas, de las cosechas, de las estaciones del año, aparece, surge la potente figura femenina de la madre como aquella que nutre, que entrega la tierra. Ahí está la tierra como entidad femenina. Luego aparece el dios del trueno. En otras también civilizaciones, sobre todo corte mesopotámico, aparece la guerra y aparece el dios del trueno. Aparece arquetípicamente lo masculino poderoso por sobre lo femenino, y aparece el cosmos, aparecen las primeras grandes cosmogonías, empieza a mirar el cielo. Y las sociedades modernas, ¿tienen algo de esto? ¿No lo tienen? ¿Qué tienen de esto?
¿Se fijan? Nosotros vivimos en un mundo en que esto coexiste. Estas tres mentalidades coexisten. Entonces, ¿por qué no vamos a tener problemas? Estamos llenos de problemas porque no nos entendemos. Piensen ustedes las sociedades modernas, piensen ustedes lo que pasa hoy día. La clase política hoy día ha dado una muestra de no entender, o sea, entienden, saben lo que le pasa a la gente, saben lo que la gente quiere, pero ellos no quieren dar su brazo a torcer porque no quieren salir de la manera en que ellos entienden la sociedad, la vida, la gente. No quieren entender que hoy día las personas vivimos en una sociedad multicultural, diversa, en que tenemos temas y preocupaciones e intereses que son distintos unos de los otros. Entonces, hoy día tenemos gente que es animista, gente que es agricultora, gente que cree en el dios del trueno, por decirlo. Estoy diciendo de una manera súper burda, muy rápido, pero en el fondo lo que les quiero demostrar es que tenemos una sociedad muy diversa y eso hace que hoy día sea una sociedad compleja en la cual vivir. Claro, sí, puede ser. Estoy viendo la Paula, Pamela. ¿Conocen a Gilgamesh? ¿El poema de Gilgamesh lo han escuchado alguna vez? No, yo no. ¿Para nada? No. Había escuchado un poco de la historia, pero no. Ya. Yo les voy a No, dejar... solamente que era el rey de Mesopotamia y que era descendiente de una familia de gigantes. Eso es lo que he escuchado solamente. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver un video cortito, yo les voy a dejar un material para que lo revisen y bueno, la próxima clase vamos a retomar obviamente, pues no nos vamos a quedar así, pero les quiero mostrar un poco de qué se trata en este video cortito, antes de terminar la clase. Nuestros antepasados medían el paso del tiempo a través de la luna y las estrellas. Pero fue la gente que vivió aquí en esa época, hace unos 5.000 años, la que empezó a desgranar el tiempo en porciones más pequeñas de horas y minutos. Llamaban a este lugar Uruk. Nosotros lo llamamos Irak. Es una parte de Mesopotamia, una tierra entre los ríos Tigris y Éufrates. El concepto de ciudad se inventó aquí y una de las más importantes victorias de la humanidad se ganó en una incesante batalla contra el tiempo. Aquí fue donde aprendimos a escribir. La muerte ya no podía silenciarnos y la escritura nos dio el poder de contactar a través de los milenios y de hablar dentro de las cabezas de los vivos. Nunca nadie había conseguido llegar tan lejos en el río del tiempo como esta princesa Acadia, hija del primer emperador de la historia y sacerdotisa de la luna, Enheduanna. Pero no solo escribía poesía. Enheduanna hizo algo que nadie había hecho antes. Firmó el trabajo que había realizado. Es la primera persona de la que podemos afirmar que sabemos quién era y con qué soñaba. Soñaba con atravesar la puerta de las maravillas. He aquí un pensamiento que Enheduanna envió a más de 4.000 años de distancia hasta nosotros. Es un extracto de su obra titulada Dama de Gran Corazón. Inanna, el planeta Venus, diosa del amor, tendrá un gran destino a lo largo de todo el universo. Y Uruk también fue el lugar donde se escribió por primera vez la épica historia del viaje del héroe. Antes de Batman, Luke Skywalker, Odiseo, antes que todos ellos hubo un hombre llamado Gilgamesh que abandonó su hogar con la intención de derrotar al tiempo. Gilgamesh buscaba la inmortalidad. Miró en todas partes. Alcanzó una sabiduría completa y descubrió todo aquello que estaba escondido. Trajo consigo una historia anterior a la gran inundación. Construyó el muro de Uruk, que ningún rey sería capaz de igualar. Lean la historia del gran Gilgamesh, un héroe nacido en Uruk que experimentó toda clase de sufrimientos, que cruzó el océano, los vastos mares y fue capaz de llegar hasta el amanecer e inspeccionar los confines del mundo en busca de la vida eterna.
En sus viajes, Gilgamesh conoció a un hombre muy sabio llamado Utnapishtim, quien le contó la historia de una inundación que había destruido el mundo y cómo uno de los dioses había enseñado a Utnapishtim a construir un arca para rescatar a su familia y a los animales. Los primeros datos que conservamos sobre la leyenda de aquella inundación se escribieron en Mesopotamia 1000 años antes de que se volvieran a contar como la historia de Noé en el Antiguo Testamento. Así que podríamos afirmar que Gilgamesh cumplió con su búsqueda de la inmortalidad. Hoy en día seguimos leyendo la epopeya de Gilgamesh y con cada lector él vuelve a la vida, al igual que todos los héroes y superhéroes que han existido y seguido desde entonces los pasos del primer héroe de la historia. Otra clase de inmortalidad. Una historia enviada de una civilización a otra a lo largo de miles de millones de años. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Coméntenme, por favor, antes de terminar la clase. Se dan cuenta que hay varios, el video es cortito, pero hay varias cosas interesantes ahí sobre quién es Gilgamesh y... No, me pareció curioso lo que dijo el presentador, de que al fin de cuentas igual consiguió la inmortalidad. Sí. No en cuanto a la forma de que viviera para siempre, pero en cuanto a su idea y su historia sigue por lo menos en el pensamiento popular. De hecho, yo lo conocí, es muy friki lo que voy a decir, pero yo lo conocí el nombre de Gilgamesh a través de un anime. Claro que ahí lo hacen japonizado, obviamente, para que un tipo apuesto, todo eso, pero la esencia de la historia está ahí. Una persona así como más o menos con una gran cantidad de tesoros, una arrogancia digna de un rey. Así que igual se va transmitiendo la historia a través del tiempo y sigue viviendo a través de los anales de la historia. Sí, sí, qué bueno tu comentario, que muy ad hoc a todo esto, porque efectivamente, o sea, Gilgamesh es la encarnación de varias cosas. Bueno, primero el video muestra a la primera sacerdotisa. Se fijaron que al principio habla de una mujer, como la primera sacerdotisa, que en Mesopotamia, en este marco de surgimiento de la primera ciudad, de la derrota contra el tiempo, de hacer historia, es la primera sacerdotisa que expresa su poesía y la escribe o la deja plasmada como una visión del mundo, de una visión, de un anhelo, de una cosmogonía. Y luego aparece plasmado los primeros relatos en el papel, la escritura, las tablillas donde se escribe, las 12 tablillas en que se escribe la gran historia de Gilgamesh. La historia de Gilgamesh bate récords, porque es la primera escritura, el primer registro, es el primer compendio de muchas historias que venían de cientos de años para atrás y que se transforman en 12 tablillas en donde los cientos de Gilgamesh que podrían haber existido se transforman en solo uno. Da cuenta entonces de el gran surgimiento del el gran monomito, o sea, es un relato mítico, pero es asentado como un gran monomito, un gran metarrelato, en que están las dos grandes premisas de la actuación de Gilgamesh: la búsqueda de la gloria y la búsqueda de la inmortalidad. ¿Ya? Lo vamos a ver en la próxima clase, se nos acabó el tiempo. Yo les voy a dejar de todas maneras esta presentación que tiene harto más para adelante. Se cuenta la historia de Gilgamesh acá, se las dejé resumidas, más algunos otros datos freaks de imágenes sobre Uruk y otros detalles. Pero hasta ahí nomás llegamos por hoy. Bueno, gracias por la sintonía. Que estén muy bien. Bueno, profe, muchas gracias. Buena semana, nos vemos. Chao. Realmente nos vemos en la clase. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Profe.